Evidentemente, se habían vuelto inusualmente violentos debido a este poder. Cuidado. Exclamó Ethan, protegiendo a Amu tras él, y desenvainó al instante la espada del inframundo azul. La energía azul verdosa de la espada, imbuida del poder purificador del manantial espiritual, se dirigió suavemente hacia los zorros espíritu de nieve. Por donde pasaba la energía de la espada, el aura fantasmal de los zorros se derretía como hielo y nieve, y el rojo escarlata de sus ojos recuperaba gradualmente su claridad. Los tres zorros espíritu de nieve intercambiaron miradas y luego se retiraron obedientemente al borde del camino, asintiendo levemente a Ethan en señal de gratitud. ¿Ya no nos atacan? Los ojos de Amu se abrieron de par en par con sorpresa. Es que mi mente se ha visto afectada por el aura del inframundo, dijo Ethan, envainando su espada larga. Parece que los restos del inframundo en el extremo norte son más activos de lo que pensábamos. Tenemos que darnos prisa. Los dos continuaron su viaje, encontrándose en el camino con varios animales pequeños corrompidos por el aura del inframundo. Ethan los purificó suavemente con la energía espiritual de su manantial. Al observar sus hábiles movimientos, Amu exclamó. Maestro Ethan, parece que ahora domina la energía espiritual incluso mejor que antes. Hasta el zorro espíritu de nieve confía en usted. Ethan sonriendo y miró hacia la lejana cueva de cristal helado. No es que yo lo entienda, es que la energía espiritual en sí misma conlleva buena voluntad. Mientras la sientas con el corazón, podrás encontrar la manera de comunicarte con todas las cosas. Finalmente llegaron a la cueva del cristal de escarcha al amanecer. El hielo en la entrada de la cueva era varias veces más grueso de lo normal, y las paredes de hielo, antes cristalinas, ahora estaban cubiertas de patrones negros que parecían telarañas. Las marcas de la erosión causada por el poder del inframundo. De repente, la piedra del alma de hielo en la mano de Amu se calentó intensamente, y su luz roja se proyectó directamente hacia el interior de la cueva, como si reaccionara a algo. Bestia del alma de hielo. Amu no pudo evitar gritar, e intentó entrar corriendo en la cueva con su cesta de bambú, pero Ethan lo detuvo. Espera, hay una trampa tendida por los restos del inframundo en el interior. Ethan movilizó el poder de la resonancia entre sus dos espadas, y la espada azul del inframundo y la espada supresora de demonios resonaron simultáneamente, condensando su luz azul dorada en un escudo frente a él. Sígueme y no toques el hielo negro. Los dos entraron con cautela en la cueva. El frío era aún más intenso de lo habitual, ya a lo largo del camino se veían dibujos negros, como extrañas runas grabadas en las paredes. Al llegar al punto de pulso, la visión que antetenían sí les heló la sangre. La bestia de alma de hielo estaba acurrucada en el centro, su cuerpo envuelto en una niebla negra y fantasmal. Su pelaje, otra blanca como la nieve, se había vuelto opaco, y solo sus ojos aún emitían una tenue luz azul. Al ver a Amu, dejó escapar un débil gemido. Bestia del alma de hielo. Los ojos de Amu se enrojecieron y estaba a punto de abalanzarse sobre él cuando Ethan lo detuvo. Bajo la capa de hielo que rodeaba el punto de pulso, innumerables tentáculos negros se retorcían silenciosamente, esperando claramente a que su presa se acercara. Ethan clavó sus espadas gemelas en el suelo, y una luz azul dorada se filtró en el hielo a lo largo de las hojas, haciendo que los patrones negros se desvanecieran rápidamente. Canalizó la energía espiritual del corazón del manantial espiritual, combinándola con el aura gélida del manantial espiritual de hielo, para formar una formación de purificación del manantial gemelo frente a él. Amu, coloca la piedra del alma de hielo en el centro de la formación. Puede guiar el poder de la bestia del alma de hielo, y juntos podremos purificar estos restos del inframundo. Amu obedeció de inmediato. En el instante en que la piedra del alma de hielo entró en el núcleo del círculo, estalló con un deslumbrante juego de luces rojas y azules, formando un triple ataque con la luz de las espadas gemelas y la luz azul de la bestia del alma de hielo. La niebla del inframundo emitió un lúgubre chillido en medio de la luz, y los tentáculos negros se derritieron rápidamente como si fueran abrasados por las llamas, convirtiéndose finalmente en una voluta de humo negro que fue completamente absorbida por el círculo de purificación. La bestia del alma de hielo finalmente se liberó de sus ataduras, se levantó lentamente, frotó suavemente su cabeza contra la palma de Amu y luego se volvió hacia Ethan, con los ojos llenos de gratitud. El manantial del espíritu de hielo en el punto de pulso recuperó su claridad, brotando agua azul pálida que nutría la capa de hielo circundante, y los patrones negros desaparecieron por completo. Menos mal que estás bien. Exclamó Amu, abrazando el cuello de la bestia del alma de hielo con una sonrisa de alivio.
La luz roja de la piedra del alma de hielo se fue desvaneciendo gradualmente, volviendo a su habitual azul pálido, y quedó reposando en la palma de Amu. Ethan suspira aliviado al contemplar la escena ante él. Podía sentir que, tras esta purificación, la resonancia entre las espadas gemelas y el manantial del espíritu de hielo se había intensificado, e incluso el espíritu de la espada supresora de demonios contenía un rastro del aura apacible de la bestia del alma de hielo. Cuando los tres, un humano y una bestia, emergieron de la cueva de cristal helado, el cielo oriental ya comenzaba a clarear. La nieve había cesado y la luz del sol se filtraba entre las nubes, bañando la llanura helada con un resplandor dorado. Anu, sujetando la pata de la bestia del alma de hielo, relataba con entusiasmo las fascinantes historias de la aldea Kingxi, mientras la bestia del alma de hielo emitía ocasionalmente suaves gruñidos, como si escuchaba atentamente. Ethan los siguió, contemplando esta conmovedora escena, y de repente sintió que el viaje a través de la noche nevada valía aún más la pena. Aunque los vestigios del inframundo no habían sido erradicados por completo, mientras tenían a sus compañeros a su lado y la protección de las espadas gemelas, confiaba en poder salvar esta paz sin importar los peligros que pudieran encontrar en el futuro. De regreso, la bestia del alma de hielo se detuvo repentinamente y lanzó un largo rugido hacia el cielo del norte. Ethan siguió su mirada y vio una tenue bruma negra que se disipaba silenciosamente en el horizonte norte, como una especie de advertencia. Parece que aún nos espera una dura batalla. Ethan empuñó con fuerza sus espadas gemelas, cuyas hojas brillaban con una determinación inquebrantable. Sabía que la lucha contra el poder del inframundo estaba lejos de terminar, pero mientras tuviera a sus compañeros a su lado y esta espada que portaba sus lazos, jamás se rendiría. A medida que la luz del sol se volvía más cálida, las enredaderas que nos guiaban se desvanecieron lentamente bajo nuestros pies, dejando solo un rastro de huellas de distintas profundidades que se extendían a lo largo del campo de hielo. Una huella de protección y sujeción, que escribía silenciosamente una nueva esperanza en el campo de hielo donde la primera nieve se había derretido. Capítulo 175. El viaje de regreso a las llanuras heladas y nuevas noticias del jardín de hierbas espirituales. Noticias del viaje de regreso al campo de hielo y del jardín de hierbas. La luz matutina sobre las llanuras heladas del extremo norte traía consigo una calidez penetrante. Mientras Ethan, Amu y la bestia del alma de hielo emprendían el viaje de regreso, las enredaderas que los guiaban se habían derretido gradualmente con el aumento de la temperatura, dejando solo leves rastros azulados sobre la nieve, como una cinta sinuosa. La bestia del alma de hielo caminaba al frente, su figura blanca como la nieve destacaba especialmente bajo la luz del sol. De vez en cuando, se detenía y olfateaba suavemente el suelo, como si buscara algún rastro persistente de los vestigios del inframundo a lo largo del camino. Señor Ethan, fango. Amu señaló de repente la escalera nevada que tenían delante, donde un grupo de capullos de flores de color púrpura pálido asomaba entre la nieve. Eran las semillas de onagra que habían sido esparcidas en la cueva del cristal helado. Han brotado en las llanuras heladas. Ethan dio un paso al frente. Con sus sentidos agudos y perspicaces, pudo ver las raíces de la onagra extendiéndose a lo largo de las venas espirituales de la tierra, resonando levemente con la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo. Recogió una pizca de energía espiritual del manantial con la punta de los dedos y la rozó suavemente sobre el capullo. Aunque las venas de la tierra en las llanuras de hielo son frías, rebosan vitalidad pura. Estas onagras podrían echar raíces aquí. La bestia del alma de hielo pareció comprender, usando sus garras para cavar hoyos poco profundos alrededor de los capullos y cubriendo suavemente las raíces con nieve, tanto para protegerlas del viento frío como para mantener la tierra húmeda. Los ojos de Amu se iluminaron, y rápidamente sacó las semillas de hierbas espirituales que siempre llevaba consigo de su cesta de bambú y las esparció alrededor de la onagra. Cuando llegue la primavera, ¿este lugar se convertirá en un mar de flores? Sí, lo haré, dijo Ethan, asintiendo con una sonrisa. Sin embargo, en su interior pensaba en el jardín de hierbas espirituales del pabellón de la espada. En esta época del año, la hierba condensadora de nieve debería estar creciendo con exuberancia gracias a la primera nevada, y las hojas de la hierba del despertar deberían estar adquiriendo un verde intenso. Quizás debería pedirle a Lindsay que la ayude a cuidarlas y evitar que la nieve dañe las plántulas. El viaje de regreso fue mucho más tranquilo que el de ida. La bestia del alma de hielo conocía bien el terreno de las llanuras heladas y siempre lograba evitar las grietas ocultas. De vez en cuando, al encontrarse con un lago congelado, usó sus garras para crear patrones antideslizantes en el hielo.
Amu conversó con la bestia del alma de hielo durante todo el trayecto, desde interesantes historias sobre la aldea Kingxi hasta el vino de frutas recién elaborado por los ancianos. La bestia del alma de hielo emitía ocasionalmente un suave gruñido, como en respuesta. Al acercarse al monte Shu, vieron a Lingxi esperando fuera de la puerta de la montaña, con Achen cargando una caja de comida a su lado. Al ver a la bestia del alma de hielo, Achen corrió emocionada hacia ella, pero se detuvo a 3 pasos, ofreciéndole con cuidado un trozo de pastel de hierbas espirituales. ¿Eres la bestia del alma de hielo? El señor Ethan te menciona a menudo. La bestia del alma de hielo bajó la cabeza y olfateó, luego tomó con delicadeza el pastel de hierbas espirituales y lo masticó con una dulzura excepcional. Lin Shi se acercó a Ethan y le ofreció una taza de té caliente de manantial espiritual. El maestro daoísta Ethan Anji dijo que anoche fuiste a la cueva del cristal frío y que estaba preocupada de que te hubiera pasado algo, así que me envió a verte. ¿Se ha resuelto el extraño comportamiento de la piedra del alma de hielo? Sí, eran los restos del inframundo los que causaban problemas, pero ya han sido purificados. Ethan tomó la taza de té. El líquido tibio le bajó por la garganta, disipando el cansancio del viaje. La bestia del alma de hielo está preocupada por los peligros que puedan surgir y quiere quedarse con nosotros en el monte Shu un tiempo. Lingxi sugirió y recomendó. No hay problema. He preparado una habitación vacía junto a la cabaña de la espada, la he cubierto con hierba seca y piezas de jade cálido, perfecta para que viva la bestia del alma de hielo. Por cierto, tengo buenas noticias del jardín de hierbas espirituales. La hierba del espíritu de hielo que plantaste ha brotado, medio mes antes de lo previsto. Esta noticia iluminó los ojos de Ethan. El grupo aceleró el paso y se dirigió al jardín de hierbas espirituales. A lo lejos, pude ver una tenue luz azul que emanaba del jardín. Docenas de plántulas de hierba espiritual de hielo asomaban entre la nieve. Los cristales de hielo en sus hojas refractaban la luz del sol, creando un hermoso contraste con la hierba cubierta de nieve a su lado, como un campo de hielo en miniatura. Eso es genial. Ethan se agachó y tocó suavemente las hojas de la hierba del espíritu de hielo con las yemas de los dedos. En su visión energética, las raíces de la plántula ya estaban conectadas a la fuente espiritual de las venas de la tierra del monte Shu y absorbían lentamente los nutrientes. Parece que la energía espiritual del manantial del espíritu de hielo ha fluido hasta aquí a lo largo de las venas de la tierra. El maestro Ethan Anji también se apresuró a llegar al oír la noticia, sosteniendo en la mano una exquisita vasija de jade. Esta es una solución protectora para plántulas hecha con el agua del manantial del espíritu de hielo y el jugo de la hierba de condensación de nieve. Observarla una vez al día hará que las plántulas crezcan más rápido. Le entregó la vasija de jade a Amu. Joven amiga Amu, ¿podrías ayudarme a cuidar el jardín de hierbas espirituales durante este tiempo? La bestia del alma de hielo es sensible a la energía espiritual de atributo frío, así que podría ser de ayuda. Amu caminando enérgicamente, tomó la maceta de jade y comenzó a mirar las plántulas. La bestia del alma de hielo también se acercó, soplando suavemente la nieve de las hojas con su hocico. Sus movimientos eran tan delicados que no parecían los de la legendaria bestia divina capaz de controlar las venas del espíritu de hielo. Lingxi y el daoísta Ethan Anji observaban, dando ocasionalmente consejos a Amu sobre técnicas de riego, llenando el pabellón de la espada con una atmósfera cálida. Al atardecer, Ethan extendió hierba seca para la bestia del alma de hielo en una habitación vacía junto al pabellón de la espada y colocó sobre ella unas cuantas piezas de jade caliente. La bestia del alma de hielo se tumbó en la hierba y pronto comenzó a roncar suavemente. Las piedras del alma de hielo fueron colocadas junto a su almohada, emitiendo una tenue luz azul que se reflejaba en la luz de las velas dentro de la habitación. Ethan estaba sentado en el umbral, contemplando el lejano jardín de hierbas espirituales. Amu seguía regando las plántulas, Lingxi cuidaba la hierba de condensación de nieve recién cosechada, y el taoísta Ethan Anji reforzaba la formación protectora alrededor del jardín con la energía espiritual del manantial. Tocó las espadas gemelas que llevaba en la cintura. Los espíritus de las espadas emanaron un pulso cálido, como si compartieran esa tranquilidad con él. Una brisa nocturna comenzó a elevarse, trayendo consigo la fragancia de hierbas espirituales. Ethan sabía que la llegada de la bestia del alma de hielo no solo añadía una fuerza protectora al monte Shu, sino que también revitalizaba el jardín de hierbas espirituales. En los días venideros, podría cuidar las plántulas mientras investigaba la resonancia entre las espadas gemelas y la vena del espíritu de hielo, y tal vez incluso desarrollar técnicas de purificación más poderosas para prepararse para la posible crisis del inframundo en el futuro.
Alzó la vista hacia el cielo estrellado. El lejano norte había recuperado la calma, y la anterior aura oscura había desaparecido. Pero Ethan sabía en su interior que esta paz era solo temporal. El poder del inframundo podría seguir acechando en algún rincón, esperando la oportunidad de resurgir. Pero en ese momento, lo único que deseaba era disfrutar de la tranquilidad del cielo despejado tras la nevada. Los brotes del jardín de hierbas espirituales cobraban fuerza con el rocío nocturno, la bestia del alma de hielo dormía plácidamente dentro de la casa y sus compañeros se afanaban bajo la luz de la luna. Estas escenas, sencillas pero conmovedoras, eran la razón de ser de su protección de esta tierra. Ethan se puso de pie y se dirigió hacia la cabaña de las espadas. La vela seguía encendida, y el libro Perspectiva sobre la resonancia de las dos espadas yacía abierto sobre la mesa, esperando a que continuara escribiendo nuevos capítulos. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba suavemente las dos espadas, bañando a los guardianes de aquella noche nevada con un halo de luz sagrada. Capítulo 176 Anomalías de las líneas telúricas terrestres y la protección de la liberación de madera. Perturbaciones de las líneas telúricas terrestres y la protección de la liberación de madera. Cuando la luz matutina del monte Shu acababa de iluminar los escalones de piedra del pabellón de la espada, Ethan se despertó sobresaltado por un leve temblor. No era la brisa matutina habitual, sino un pulso rítmico que emanaba de las profundidades de la tierra, como una bestia dormida que se despereza. Se levantó de la cama, abrió la ventana y vio las hojas de la hierba condensadora de nieve del jardín de hierbas espirituales temblar levemente. Las gotas de rocío condensadas en las puntas de las hojas se deslizaban por un camino peculiar, formando pequeñas marcas en el suelo. Señal de una energía anómala en las venas de la tierra. ¿Qué está pasando? Ethan se dirigió al jardín de hierbas espirituales. En el instante en que sus dedos tocaron la tierra, sintió una oleada de energía abrasadora que lo recorrió, completamente distinta de la suave energía de las venas de la tierra que había sentido antes. Era inquieta y violenta. En su visión energética, las venas de la tierra del monte Shu brillaban con una luz roja anormal, como una telaraña en llamas. Y la fuente de la luz roja apuntaba hacia la torre de encerrado demoníaco. ¿Podrían ser los restos del inframundo causando problemas de nuevo? Ethan frunció el ceño e inmediatamente desenvainó simultáneamente su espada azul del inframundo y su espada supresora de demonios. La luz dorada y azul de ambas espadas se entrelazó bajo la luz del sol, formando automáticamente una protectora roja que envolvió el jardín de hierbas espirituales. La energía inquieta de la tierra retrocedió al entrar en contacto con la luz, como si hubiera encontrado a su némesis, y la hierba de condensación de nieve recuperó gradualmente la calma. En ese preciso instante, se oyeron pasos apresurados desde fuera de la puerta del patio. Lindsay corrió hacia allí, levantándose su falda, con el rostro lleno de ansiedad. Maestro Ethan. Hay un problema con las líneas de energía en dirección a la torre de bloqueo demoníaco. El maestro daoísta Ethan Anji dijo que el sello en la base de la torre se está moviendo, como si algo estuviera afectado el núcleo de las líneas de energía. El corazón de Ethan se encogió. Las líneas de energía de la torre selladora de demonios eran la base del monte Shu. Si se destruyeran, no solo se vería afectado el jardín de hierbas espirituales, sino que el equilibrio de energía espiritual de todo el mundo de la espada inmortal podría alterarse. Inmediatamente envainó sus espadas gemelas y le dijo a Lintide: vayamos ahora a la torre selladora de demonios y podemos discutir los detalles en el camino. Mientras los dos se apresuraban por el sendero de montaña hacia la torre del sellado de demonios, las escenas que presenciaban se regresaban cada vez más alarmantes. La vegetación, antes exuberante, se marchitaba, aparecían finas grietas en las rocas y varios manantiales se habían secado, dejando al descubierto sus fuentes secas. Todo ello indicaba una alteración en la energía de las venas de la tierra. El maestro Ethan Anji y varios discípulos de Pengla ya los esperaban en la torre del sellado de demonios. Al verlos llegar, el maestro Ethan Anji se adelantó de inmediato. Por fin han llegado. La formación de sellado en la base de la torre está al rojo vivo, y el flujo inverso de energía de las venas de la tierra se está volviendo cada vez más intenso. Si esto continúa, el sello se romperá por completo. Ethan siguió al grupo hasta la torre del sellado de demonios. Cuanto más se adentraban, más intenso se volvía el calor abrasador. Al llegar al círculo de sellado, la visión que se presentó ante ellos le hizo contraer las pupilas. Las runas de sellado, originalmente estables, brillaban con una inquietante luz roja, y la energía de las vetas de tierra se agitaba alrededor del núcleo del círculo como magma hirviendo.
De las grietas de las runas emanaban volutas de niebla negra. No eran los restos del inframundo que habían encontrado antes, sino una energía malévola que portaba la esencia de las vetas de tierra, como si la tierra misma estuviera enfadada. Esto es aliento turbio de la vena terrestre. La expresión del maestro Etananji cambió drásticamente. Sacó un libro antiguo de Penglai de entre sus túnicas. Según el libro antiguo, cuando el núcleo de la vena terrestre es perturbado por fuerzas externas, se genera este aliento turbio, que puede contaminar toda la energía espiritual con la que entra en contacto. Etan intentó purificar la energía turbia con su espada del manantial espiritual, pero la luz azul verdosa se tiñó instantáneamente de rojo al entrar en contacto con ella, e incluso comenzó a erosionar su poder espiritual. De repente, le vino un pensamiento a la mente y recordó la habilidad de elemento madera que había copiado en el mundo de Naruto. El elemento madera puede comunicarse con la energía natural, y tal vez podría resonar con las venas de la tierra para sofocar esta crisis. Linksy, ayúdame a estabilizar la formación de sellado. Gritó Etan, movilizando simultáneamente la energía de la liberación de madera en su interior. Una luz verde pálida brotó de su palma, extendiéndose a lo largo de las runas de la formación de sellado y creando una resonancia maravillosa con la energía de las líneas telúricas de la Tierra. En el campo de visión energética, la vitalidad de la liberación de madera nutrió las inquietas líneas telúricas de la Tierra como la lluvia primaveral. Las contracorrientes rojas se calmaron gradualmente y la energía negra y turbia comenzó a retroceder. Realmente funciona, exclamó Lindsay sorprendida, vertiendo inmediatamente el agua del manantial espiritual en la formación de sellado para formar una doble protección con la energía de escape de madera. El maestro Etananji suspiró aliviado y añadió: la liberación de madera puede conectarse con la fuente de las venas de la tierra, lo cual es perfecto para suprimir la energía turbia de las venas de la tierra. Joven amigo Etan, intenta integrar el poder de tus dos espadas en la liberación de madera. Quizás eso pueda estabilizar por completo las venas de la tierra. Etan acercó e insertó la espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios en las ranuras a ambos lados de la formación de sellado. La luz azul dorada de las dos espadas fluyó hacia las ranuras, entrelazándose con la energía verde del elemento madera para formar una roja de luz tricolor, como una roja gigante y gentil, que envolvía firmemente el núcleo de las venas de la tierra. La energía turbia de las venas de la tierra luchaba violentamente dentro de la red de luz, pero no pudo atravesarla. Finalmente, fue purificada por completo por la fuerza vital del elemento madera, transformándose en energía espiritual inofensiva que se fusionó con las venas de la tierra. La luz roja del círculo de sellado se desvaneció gradualmente, volviendo a su color dorado original. La energía de la tierra se calmó de nuevo, fluyendo lentamente a lo largo de las runas, y la torre de sellado de demonios dejó de temblar. Etan se desplomó al suelo, con su poder espiritual casi agotado, pero no pudo evitar sonreír. Jamás imaginó que la técnica de liberación de madera que aprendió en el mundo de Naruto le sería tan útil en el mundo de la leyenda de la espada y la hada. Linksy entregó una botella de cristales de manantial espiritual y dijo con una sonrisa: parece que lo que obtuviste en otros mundos es el poder para proteger este lugar. Por cierto, el taoísta Etananji dijo que la aparición del aura turbia de las vetas de la tierra podría estar relacionada con las anomalías en las llanuras heladas del extremo norte. Necesitamos enviar a alguien a investigar. Etan ganó el cristal y estaba a punto de asentir cuando escuchó un grito familiar desde fuera de la torre. Amu, cargando una cesta de bambú y sosteniendo una piedra del alma de hielo en sus brazos, entró corriendo emocionado. Mayor. La bestia del alma de hielo dijo que la beta del espíritu de hielo en las llanuras de hielo del lejano norte también está mostrando una actividad inusual, y me pidió que le informara. Etan y Lim Tide intercambiaron una mirada, percibiendo seriedad en los ojos del otro. La perturbación simultánea de las venas de la tierra y las venas del espíritu de hielo no era casualidad. Apretó las empuñaduras de sus espadas gemelas, y una luz dorada y azul fluyó en sus palmas. Parece que tendremos que ir de nuevo a las llanuras heladas del lejano norte. Esta vez, debemos averiguar el motivo. Los ojos de Amu se iluminaron e inmediatamente alzó la piedra del alma de hielo. Yo también voy. La bestia del alma de hielo me está esperando para entregarle las semillas de Onagra. Al atardecer, los tres humanos y la bestia del alma de hielo, que había presentido el peligro a través de la piedra del alma de hielo, había llegado antes desde la montaña Kunlun, emprendieron su viaje hacia las llanuras heladas del lejano norte. La nave espiritual surcaba el mar de nubes, y Etan contemplaba la montaña Shu, que poco a poco se revitalizaba, con el corazón lleno de una determinación inquebrantable.
Sin importar lo que les deparara el futuro, con sus espadas gemelas, su técnica de liberación de madera y la compañía de sus amigos, confiaba en poder proteger esta tierra y el vínculo que trascendía los cielos. Capítulo 177 Grieta del campo de hielo y guardianes de la vena espiritual. Grieta del campo de hielo y guardián de la vena espiritual. Mientras la barca espiritual surcaba el viento y la nieve de las llanuras heladas del extremo norte, Ethan experimentó de verdad el gélido frío de las tierras congeladas. El mundo era una extensión de un blanco puro. El viento cortante arrastraba partículas de hielo que raspaban la barrera de la barca como cuchillos afilados, produciendo un penetrante silbido. Amu se ajustó más la capa de seda helada, pero la piedra del alma de hielo que sostenía de repente se volvió abrasadora. Dentro de la luz azul que emanaba de la piedra, se reflejaban grietas negras entrecruzadas en las profundidades de las llanuras heladas, como las heridas congeladas de la tierra. La bestia espiritual de hielo me está llamando. Gritó Amu de repente, señalando el valle al oeste de la llanura helada. Dice que allí se encuentra el núcleo de la vena espiritual de hielo, y la situación es muy peligrosa. Ethan activó su visión energética y, efectivamente, vio que la vena del espíritu de hielo en dirección al valle emitía una luz azul caótica. La energía del atributo hielo, originalmente pura, se había mezclado con energía turbia similar a la de las venas de la montaña Shu, como tinta que gotea sobre nieve pura, erosionando constantemente la fuente de la vena del espíritu de hielo. Aún más alarmante era que había aparecido una grieta de medio metro de ancho en la capa de hielo en el centro de la vena del espíritu de hielo, y una energía negra turbia brotaba continuamente de la grieta, congelándose en afiladas púas de hielo que se dirigían hacia la bestia del alma de hielo que la custodiaba. Acelera. Ethan activó de inmediato la nave espiritual, canalizando simultáneamente energía de elemento madera hacia la piedra del alma de hielo. Una vitalidad verde pálida se expande por la superficie de la piedra, resonando con el aura de la bestia del alma de hielo. En el valle distante, la bestia del alma de hielo, antes apática, lanzó de repente un rugido claro, y su energía de atributo hielo se disparó, repeliendo temporalmente la erosión del aliento turbio. Cuando la barca espiritual aterrizó suavemente fuera del valle, la bestia de hielo, arrastrando su cuerpo herido, se abalanzó sobre ella. Su pelaje blanco como la nieve estaba manchado de una energía negra y turbia, pero aún así, con delicadeza, rozó la palma de Amu con la cabeza, con los ojos llenos de ansiedad. Ethan se agachó, concentró energía de elemento madera en sus dedos y la aplicó suavemente sobre la herida de la bestia de hielo. Una vitalidad verde se filtró en su pelaje, y la energía negra y turbia se desvaneció rápidamente como la nieve al contacto con la luz del sol. Incluso se forma una capa de hielo cristalino en la herida, protegiendo la piel recién regenerada. Esta habilidad de liberación de madera es increíble. Amu aplaudió emocionado, y de repente recordó algo y sacó semillas de onagra de la cesta de bambú. Es cierto. Traje las semillas conmigo. Quizás podrán ayudar a restaurar la vena del espíritu de hielo. Mientras todos seguían a la bestia del alma de hielo hacia el núcleo de la vena del espíritu de hielo, el daoísta Ethan Anji se detuvo repentinamente y señaló el hielo en el suelo. Miren, los patrones en estas grietas son muy extraños. No parecen haberse formado por congelación natural. Más bien parecen una especie de runas. Ethan observó con atención y descubrió que las grietas en la capa de hielo presentaban sutiles grabados similares a la formación de sellado de la montaña Shu. Sin embargo, estos grabados estaban contaminados por una energía turbia, tornándose negros y emitiendo extrañas fluctuaciones energéticas. Movilizó la luz dorada y azul de sus espadas gemelas, intentando descifrar el significado de los grabados, pero descubrió que estos absorbían la energía de las espadas, y la energía negra y turbia se concentraba aún más. Es obra del hombre. La expresión de Ethan se tornó grave. Alguien colocó deliberadamente estas runas en la vena del espíritu de hielo para canalizar la energía turbia de las venas de la tierra y contaminar la vena espiritual. Antes de que terminara de hablar, la grieta en el núcleo de la vena del espíritu de hielo tembló violentamente, y un aliento denso, negro y turbio salió disparado como una serpiente venenosa, directo hacia la piedra del alma de hielo en los brazos de Amu. La bestia del alma de hielo reaccionó con extrema rapidez, interponiéndose inmediatamente frente a Amu y condensando un escudo de hielo alrededor de su cuerpo, pero fue instantáneamente destrozada por el aliento turbio, estrellándose pesadamente contra el hielo y escupiendo una bocanada de sangre mezclada con fragmentos de hielo. Bestia del alma de hielo. Amu estaba tan ansioso que las lágrimas estaban a punto de brotar. Quería correr hacia él, pero Ethan lo detuvo. Ethan no recibió el ataque de frente.
En cambio, fusionó por completo su energía de elemento madera con el poder de sus espadas gemelas. Unas enredaderas de color verde pálido brotaron del hielo, enroscándose alrededor de una luz azul dorada para formar una enorme roja luminosa que atrapó firmemente la energía negra y turbia. Aún más milagroso, cuando las enredaderas tocaron la vena del espíritu de hielo, absorbieron automáticamente energía pura de atributo hielo, y florecieron flores de cristal de hielo azul pálido en ellas. La luz emitida por estas flores de cristal de hielo podía incluso purificar la energía turbia dentro de la roja luminosa. Esto es, la resonancia de la liberación de madera y la vena del espíritu de hielo. Exclamó Lindsay sorprendida, rociando inmediatamente el agua del manantial espiritual sobre las enredaderas. Te ayudaré a reforzar la red de luz. El maestro Etananji sacó entonces un libro antiguo de Pengla y lo hojeó rápidamente. Lo encontré. El libro antiguo registra que los guardianes de la vena del espíritu de hielo no son solo la bestia del alma de hielo, sino también el hada del espíritu de hielo. Está dormida en el núcleo de la vena del espíritu de hielo, y solo las piedras del alma de hielo y la energía vital pura pueden despertarla. El corazón de Ethan dio un vuelco, e inmediatamente le entregó la piedra del alma de hielo a Amu. Amu, toma la piedra del alma de hielo para despertar al hada del espíritu de hielo. Lindsay, el daoísta Etananji y yo contendremos la energía turbia. Amu sujetó con fuerza la piedra del alma de hielo y, guiado por la bestia del alma de hielo, se acercó con cautela a la grieta en el centro de la vena del espíritu de hielo. Al acercarse a la grieta, la piedra del alma de hielo se estalló repentinamente con una deslumbrante luz azul, que resonó intensamente con la energía de la vena del espíritu de hielo. La energía negra y turbia dentro de la grieta retrocedió automáticamente hacia los lados, revelando una capa cristalina de hielo. Dentro del hielo, se pudo distinguir la tenue silueta de una mujer con un vestido azul hielo. Era la hada del espíritu de hielo. Rápido. Coloca la piedra del alma de hielo sobre el hielo. Rugió ansiosamente la bestia del alma de hielo. Amu inmediatamente presionó la piedra del alma de hielo sobre la capa de hielo. Una luz azul se expandió por el hielo, y el espectro abrió lentamente los ojos, irradiando energía pura de atributo hielo, como una diosa de hielo descendiendo. Alzó la mano y un rayo de luz azul hielo se dirigió hacia el aliento negro y turbio. Este último emitió un rugido agudo dentro del rayo y se disipó rápidamente. Gracias a todos por despertarme. La voz del hada de hielo era tan clara como el tintineo de los cristales de hielo. Estas turbias líneas de energía son obra del alma remanente del Señor del inframundo. Quiere reabrir el pasaje del inframundo contaminando las líneas de energía y la vena del espíritu de hielo. El corazón de Ethan se encogió. ¿Acaso el Señor del inframundo no estaba ya purificado? Su alma remanente se esconde en las profundidades de las venas de la tierra y nunca ha sido erradicada por completo. La mirada del hada del espíritu de hielo recorrió a todos. Ahora mismo, está corrompiendo simultáneamente las venas de la tierra y la vena del espíritu de hielo del mundo de la espada inmortal. Si no lo detenemos pronto, el mundo entero será devorado por el poder del inframundo. Al oír esto, las expresiones de todos se tornaron solemnes. Ethan presionó con fuerza sus espadas gemelas, la energía del elemento madera fluyendo por sus palmas. Ahora nos adentraremos en las venas de la tierra y erradicaremos por completo el alma remanente del Señor del inframundo. El hada del espíritu de hielo ascendió, y la energía de atributo hielo a su alrededor se fusionó con el aura de la bestia del alma de hielo, formando un puente de hielo frente a ella que conducía a las profundidades de las venas de la tierra. Te acompañaré con la bestia del alma de hielo. El poder de la vena del espíritu de hielo puede ayudarte a suprimir el poder del inframundo. Amu también mostró semillas de onagra. Yo también iré. La onagra puede purificar el aire turbio, quizás pueda ayudar. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado a través de las llanuras heladas cubiertas de nieve, dorando las figuras del grupo. Ethan observó a sus compañeros, hombro con hombro, y la mirada resuelta del hada de hielo y la bestia del alma de hielo, sin sentir temor alguno. Por muy poderosa que fuera el alma remanente del Señor del inframundo, por muchos peligros que acecharan en las profundidades de la tierra, mientras trabajaran juntos, sin duda protegerían la paz del mundo de la espada inmortal y pondrían fin a esta larga crisis del inframundo. La barca espiritual zarpó una vez más, esta vez rumbo al lugar oculto de las almas remanentes en las profundidades de la tierra. Ethan se encontró en la proa, la luz azul dorada de sus espadas gemelas entrelazándose con la vitalidad verde de su poder elemental de madera, como un haz de esperanza que iluminaba la nieve y el viento de las lejanas llanuras heladas del norte, e iluminaba también el camino hacia la victoria.
Capítulo 178. El alma remanente del inframundo en las profundidades de las venas de la tierra y la resonancia de las espadas gemelas. Las almas remanentes del inframundo, en las profundidades de la tierra, resonaron con las espadas gemelas. La barca espiritual siguió el puente de hielo abierto por el hada de hielo, adentrándose cada vez más en las entrañas de la tierra. Cuanto más descendía, más estancado se volvía el aire. La energía, originalmente pura y de atributo hielo, se corrompía gradualmente con una energía negra y turbia, y las capas de hielo a ambos lados se cubrían de runas retorcidas y fantasmales, como rostros de espectros silenciosos y aulladores. Amu abrazaba con fuerza la piedra del alma de hielo, y las semillas de onagra temblaban ligeramente en la cesta de bambú, resistiendo aparentemente la energía maligna circundante. Ya casi llegamos. El hada de hielo se detuvo de repente, su falda azul hielo ondeando incluso sin viento. Delante se encuentra el escondite del inframundo, en el corazón de las venas de la tierra. Ha construido la ilusión del inframundo con energía turbia, que amplifica el miedo en los corazones de las personas. Deben proteger sus mentes. Ethan ascendió, sosteniendo sus espadas gemelas horizontalmente frente a él. Una luz dorada y azul formó un escudo protector a su alrededor, mientras canalizaba energía de elemento madera hacia el suelo. Enredaderas de color verde pálido se extendieron a lo largo del puente de hielo, haciendo florecer cristales de hielo en las runas del inframundo que atravesaban, purificando el aire turbio a su paso. Entonces Lin Shi sacó un cristal de manantial espiritual y lo distribuyó entre todos. Este cristal puede estabilizar vuestra mente. Aplastadlo cuando os encontréis con una ilusión. Tras atravesar la última capa de hielo, el panorama cambió repentinamente. El estrecho puente de hielo desapareció, reemplazado por un vacío de una oscuridad absoluta, en el que flotaban innumerables fragmentos de recuerdos. Las trágicas escenas de los discípulos de la montaña Shu luchando contra el inframundo, la dolorosa visión de los aldeanos de Qingxi corrompidos por la energía turbia y los momentos de crisis que Ethan vivió en diversos mundos. Cada escena era tan real que hacía temblar el corazón. No te dejes engañar por las ilusiones. Rugió la bestia del alma de hielo, cuya energía gélida se disparó, destrozando los fragmentos de memoria en el vacío. Pero surgieron más ilusiones de la oscuridad, esta vez mostrando una escena de la madre de Amu atrapada por un aliento turbio. Los ojos del chico se nublaron al instante, y sus pasos se dirigieron incontrolablemente hacia la ilusión. Amu. Despierta. Ethan canalizó inmediatamente energía de elemento madera hacia el cuerpo de Amu, y la fuerza vital verde, como agua fría, despertó al chico de su aturdimiento. Amu volvió en sí, con la espalda empapada en sudor frío. ¡Qué aterrador! Casi me lo creo. En ese preciso instante, una risa escalofriante resonó desde el vacío, como uñas raspando el hielo. No esperaba que llegaras tan lejos, pero ¿crees que esto me detendrá? Un espectro negro se materializó desde el centro del vacío, su cuerpo envuelto en una energía densa y turbia. El alma remanente del señor del inframundo. Aunque su forma no era tan completa como antes, irradiaba una energía aún más violenta que nunca. La capa de hielo en el núcleo de las venas de la tierra comenzó a derretirse rápidamente bajo su aura, y la energía negra y turbia se abalanzó sobre la multitud como un maremoto. Tengan cuidado todos. Ethan clavó sus espadas gemelas en el suelo, y la luz azul dorada y la energía elemental de madera se fusionaron por completo para formar un enorme escudo de luz frente a él. Sobre el escudo, la esencia espiritual de la espada del inframundo azul y la intención ancestral de la espada supresora de demonios se entrelazaron, con enredaderas y flores de cristal de hielo formando una roja que bloqueaba firmemente la energía turbia del exterior. El hada de hielo y la bestia del alma de hielo atacaron simultáneamente, sus rayos de luz azul gélida entrelazándose con energía de atributo hielo para formar un dragón de hielo que se abalanzó sobre el alma remanente del inframundo. Por donde pasaba el dragón de hielo, la energía negra y turbia se congelaba instantáneamente, transformándose en inofensivos fragmentos de cristal de hielo. Mientras tanto, el daoísta Ethan Anji sacó un libro antiguo de Penglai y roció agua de manantial espiritual sobre sus páginas. El libro emitía una deslumbrante luz azul, y un sinnúmero de runas salieron disparadas de sus páginas, atravesando el alma remanente del inframundo como espadas afiladas. El alma remanente permaneció imperturbable. Su aura turbia se intensificó, condensándose en una gigantesca guadaña negra, que lanzó con ferocidad contra el dragón de hielo. El dragón de hielo se hizo añicos al instante, pero el ímpetu de la guadaña negra se mantuvo intacto, directamente hacia el escudo de luz de Ethan. Resonancia de espadas duales.
gritó Ethan, y la espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios emitieron simultáneamente claros gritos de espada, sus luces doradas y azules surgieron al fusionarse por completo con la energía del elemento madera y la energía del atributo hielo. El escudo de luz se transformó en un sable de luz gigante, cargando contra la guadaña gigante negra. Estallido. En el instante en que el sable de luz chocó con la guadaña gigante, el núcleo de las líneas de energía tembló violentamente. Energía negra turbia y luz azul dorada se devoraron mutuamente, estallando en un resplandor cegador en el aire. Ethan sintió que los espíritus de las dos espadas resonaban con el núcleo de las líneas de energía. La energía de elemento madera se expandió a lo largo de las líneas, purificando la energía turbia a su paso, mientras que la energía de atributo hielo congeló la ruta de retirada de las almas remanentes del inframundo, formando un cerco impenetrable. Imposible. El alma remanente del inframundo lanzó un rugido estridente, y la guadaña gigante negra comenzó a resquebrajarse bajo la presión del sable de luz. He corrompido claramente las venas de la tierra y las venas del espíritu de hielo, así que ¿por qué sigues acumulando tanto poder? Porque jamás comprenderás que el poder de la protección es mucho mayor que el de la destrucción. Exclamó Ethan, canalizando toda la energía de su cuerpo en el sable de luz. Al mismo tiempo, las enredaderas y las flores de cristal de hielo que adornaban el sable florecieron, emitiendo una luz deslumbrante. Hoy te purificaremos por completo y liberaremos para siempre al mundo de los inmortales y las espadas de la amenaza del inframundo. El sable de luz, imbuido del poder de purificarlo todo, atacó con ferocidad el alma remanente del inframundo. La energía negra y turbia se disolvió rápidamente en la luz, y la forma del alma remanente se volvió cada vez más transparente. Finalmente, lanzó un rugido de resentimiento y desapareció por completo bajo el sable de luz. A medida que el alma remanente del inframundo desaparecía, la turbidez negra en el núcleo de la beta terrestre retrocedía gradualmente, la capa de hielo se condensaba de nuevo y la energía de la vena del espíritu de hielo volvía a su pureza, resonando con la energía de la beta terrestre de la montaña Shu, formando una banda de luz dorada en el vacío, que conectaba cada centímetro de tierra en el mundo de la espada inmortal. Todos respiran aliviados. Anu, aferrada a la piedra del alma de hielo, gritó emocionada. Ganamos. El señor del inframundo jamás regresará. El hada de hielo suena y se acerca, mientras la energía de atributo hielo a su alrededor se suavizaba gradualmente. Gracias a todos. Si no fuera por ustedes, el mundo de la espada inmortal probablemente habría sido engullido por el poder del inframundo. De ahora en adelante, protegeré las venas de la tierra y las venas del espíritu de hielo con la bestia del alma de hielo, para que no se repitan crisis similares. Ethan envainó sus espadas gemelas, contemplando el núcleo revitalizado de la línea ley ante él, sintiendo una profunda paz. Sabía que esta prolongada crisis del inframundo había llegado a su fin, y que la paz del mundo de la espada inmortal podía protegerse de verdad. La energía en su interior, templada por esta batalla, se había refinado, la resonancia entre sus espadas gemelas había alcanzado un nivel sin precedentes, y la fusión de sus energías de elemento madera y atributo hielo era ahora más fluida. En el viaje de regreso, la tormenta de nieve en las llanuras heladas había cesado, y la luz del sol brillaba a través de las nubes, bañando las llanuras de hielo blanco puro con un resplandor dorado. Amu tarareaba una melodía folclórica de la aldea de Qingxi, mientras jugaba con la piedra del alma de hielo que sostenía en la mano. Limsi y el taoísta Etananji discutían cómo fortalecer las defensas de las venas de la tierra y las venas del espíritu de hielo. El hada del espíritu de hielo y la bestia del alma de hielo cerraban la marcha, protegiendo la seguridad de todos. Mientras Ethan contemplaba el contorno cada vez más nítido del monte Shu en la distancia, una cálida sensación inundó su corazón. Desde el universo de DC hasta el universo de la leyenda de la espada y la hada, desde la soledad hasta tener compañeros con quienes luchar, desde la simple capacidad de copiar hasta aprender a proteger y crecer, este viaje estuvo lleno de desafíos, pero también le brindó innumerables lazos valiosos. Sujetó con fuerza las empuñaduras de las espadas gemelas, mientras una luz dorada y azul se arremolinaba en sus palmas. El futuro podría depararle nuevos mundos por explorar, nuevos desafíos que afrontar, pero mientras tuviera a estos compañeros a su lado, y esta espada que portaba su inquebrantable fe en la protección, confiaba en poder seguir forjando su propia leyenda invencible a través de los innumerables reinos. Y tras el resplandor de esta victoria, la historia del mundo de la leyenda de la espada y las hadas abrió una nueva página llena de esperanza.
Capítulo 179. El banquete de primavera de Shushan y el llamado del invencible joven héroe del mundo. El banquete de primavera en el monte Shu y el llamado de los jóvenes héroes invencibles. Cuando la barca espiritual atravesó la niebla matutina y regresó al monte Shu, la primavera en las montañas era tan abundante que parecía desvanecerse. Los melocotones de montaña florecían a lo largo de los escalones de piedra hasta el pabellón de la espada, sus pétalos rosados y blancos caían sobre las hojas verde azuladas del jardín de hierbas espirituales, como una capa de nieve que adornaba la hierba espiritual de hielo azul pálido. Justo cuando Amu saltó de la barca espiritual, la cabeza de la bestia del alma de hielo lo empujó hacia el borde del jardín. Los capullos de Onagra ya estaban hinchados y llenos, sus pétalos de color púrpura pálido se desplegaban lentamente a lo largo de los tallos, e incluso el aire estaba impregnado de una dulce fragancia. Está mirando. De verdad está mirando. Amu se agachó frente a la flor, tocando con cuidado los pétalos con las yemas de los dedos, luego se giró para saludar a Ethan. Mayor, mire. Le dije que florecería antes del banquete de primavera. Ethan se acercó, reuniendo una pizca de energía de elemento madera en la punta de sus dedos, y la rozó suavemente sobre el tallo de la flor. Una vitalidad verde pálida se filtró en la tierra, y los pétalos de la onagra se desplegaron aún más al instante. Incluso la hierba del espíritu de hielo que la rodeaba parecía despertar, sus hojas meciéndose suavemente, en armonía con los pétalos que se mecían con el viento. El maestro Ethan Angie estaba junto al jardín, sosteniendo una botella de porcelana dorada, y sonriendo al entregársela. Este es vino de rocío de primavera, elaborado con agua del manantial del espíritu de hielo y la energía espiritual de la tierra. El maestro Kim Swan lo guardó especialmente para usted para celebrar su éxito. En cuanto se abrió la botella de porcelana, un refrescante aroma a vino se desprendió, mezclándose con la fragancia de hierbas espirituales, revitalizando instantáneamente los sentidos. Ethan acababa de tomar la botella cuando oyó un animado alboroto fuera de la puerta de la montaña. Discípulos de la secta Kunlun llevaban semillas de hierba del espíritu de hielo recién recolectadas, maestros Gu de la aldea de brujería Nanzao llevaban cestas de bambú llenas de saquitos de Gu para exorcizar, e incluso el hada del espíritu de hielo del lejano norte había enviado un mensajero con un colgante de jade incrustado con un fragmento de la vena del espíritu de hielo, diciendo que podía despertar la energía de atributo hielo en tiempos de crisis. El banquete de primavera está a punto de comenzar. Lindsay corrió hacia ella, levantando su falda y colocando una flor de durazno recién cortada detrás de su oreja. El maestro Kim Swan dijo que esta vez tendremos una gran celebración, no solo para celebrar la resolución de la crisis del inframundo, sino también para establecer formalmente la alianza de guardianes de la vena espiritual, donde todas las sectas trabajarán juntas para proteger las venas de la tierra y las venas espirituales de hielo. El banquete de primavera se celebró junto al altar en la cima del monte Shu. La larga mesa estaba repleta de manjares traídos por diversas sectas. Pasteles de primavera espiritual de Penglai, helado de Kunlun, salsa de champiñones de Nanzao y pasteles de azufaifo agrios enviados especialmente por la madre de Amu, cuidadosamente envueltos en papel aceitado, que desprendían una cálida y acogedora sensación hogareña. Ethan apenas se había sentado cuando el taoísta Kim Swan lo apartó y le habló largo y tendido sobre el plan de protección posterior, desde las rutas para patrullar las venas de la tierra hasta el mantenimiento regular de las venas del espíritu de hielo. Cada detalle reflejaba su profundo respeto por esta tierra. Tras unas cuantas rondas de bebidas, Amu arrastró repentinamente a la bestia del alma de hielo al centro del altar, alzó la piedra del alma de hielo y gritó: «Tengo una sugerencia. De ahora en adelante, cada primavera deberíamos celebrar un banquete primaveral en el monte Shu e invitar al hada del espíritu de hielo y a la bestia del alma de hielo de la cueva del cristal de escarcha, para que todos puedan ver lo hermosa que es la primavera en el mundo de la espada y la hada». Un coro de risas de aprobación surgió desde debajo del escenario. Los discípulos de Kunlun incluso tocaron sus flautas portátiles, con una melodía ligera y alegre que animó al público a tararear. Ethan observaba la escena animada ante él, mientras sus dedos acariciaban suavemente las espadas gemelas que llevaba en la cintura. Los espíritus de las espadas emanaban una suave vibración, como si compartieran esa tranquilidad con él. En ese instante, una vibración abrasadora surgió repentinamente de su palma. No era la resonancia de las espadas gemelas, sino el inusual movimiento de su dedo dorado. Instintivamente bajó la mano y, en su campo de visión energética, el símbolo del dedo dorado, antes inactivo, se iluminó con una deslumbrante luz blanca, apareciendo junto a él un mensaje claro.
Se ha detectado que el anfitrión ha completado la misión principal de la historia del mundo de la leyenda de la espada y la hada. Saturación de energía del punto de anclaje entre mundos, desbloqueando un nuevo mundo. Joven héroe invencible. ¿Desea continuar inmediatamente? ¿Héroe joven invencible? El corazón de Ethan dio un vuelo. Recordó información que había visto por casualidad en el universo DC, un mundo repleto de superhéroes y amenazas alienígenas, con equipos de héroes protegiendo la Tierra, fuerzas villanas acechando en las sombras e incluso guerras y alianzas interestelares. Guardaba un extraño parecido con el universo DC al que había entrado por primera vez, pero tenía un sistema de poderes completamente diferente. Hermano Ethan, ¿qué ocurre? Tu expresión ha cambiado de repente. Lindsay notó su comportamiento inusual y le ofreció una taza de té caliente de manantial espiritual. Ethan ordenó sus pensamientos, suprimió la luz blanca en su palma y negó con la cabeza sonriendo. No es nada, simplemente recordé algo de repente. Miró a Amu a su lado. El chico se divertía jugando con la bestia del alma de hielo, la piedra del alma de hielo brillaba con una suave luz azul bajo la luz del sol. Lindsay y el taoísta Ethan Anji discutían el plan de expansión del jardín de hierbas espirituales, con los ojos llenos de anticipación por el futuro. El taoísta King Xuan explicó las precauciones para la patrulla de la vena terrestre a los discípulos de Kunlun, con un tono serio pero tranquilizador. Respiró hondo y recitó en silencio. Retrasa el viaje, conserva el punto de anclaje. La luz blanca del dedo dorado se fue desvaneciendo gradualmente, y la sensación de ardor en su palma también desapareció. Levantó su copa de vino y sonriendo a todos. El banquete de primavera de hoy no es para protegernos, sino para celebrar juntos. Vengan, brindemos por todos ustedes, para agradecerles su compañía y confianza durante este tiempo. Entre el tintineo de los vasos, Amu se inclinó de repente y susurró. Señor, ¿le preocupa algo? Vi que sus palmas brillaban hace un momento. Ethan se dio una palmadita en la cabeza, sacó de su bolsillo el colgante de jade que le había dado el hada del espíritu de hielo y lo colocó en la palma de su mano. No tengo nada en mente. Solo estaba pensando en cómo traerles regalos a ti y a la bestia del alma de hielo si viajamos a un nuevo mundo en el futuro. Puedes quedarte con este colgante de jade por ahora. Te ayudará a sentir el aura de la vena del espíritu de hielo, para que no te pierdas cuando vayas a la cueva del cristal de escarcha en el futuro. Amu sujetó con fuerza el colgante de jade, y sus ojos se iluminaron al instante. Mayor, ¿vas a un mundo nuevo? ¿Será como dijo el hada de hielo, con naves de guerra voladoras y héroes que pueden transformarse? Tal vez dijo Ethan asintiendo con una sonrisa. Cuando regreses, te contaré la historia del nuevo mundo. El banquete de primavera se prolongó hasta el atardecer. Cuando todos se dispersaron, el maestro King Xuan apartó a Ethan y le entregó una ficha grabada con runas de Shusan. Esta es la ficha del guardián de las venas espirituales. Con ella, sin importar en qué mundo te encuentres, si te enfrentas a una crisis relacionada con las venas espirituales, puedes usarla para movilizar el poder de las venas espirituales en el mundo de la espada y la hada y obtener apoyo. Recuerda, Shusan siempre estará a tu lado. Ethan aceptó la ficha, sintiendo el calor de las runas en la punta de sus dedos, y su corazón se llenó de emoción. Echó un último vistazo al crepúsculo del monte Shu. Las onagras del jardín de hierbas espirituales brillaban con una luz púrpura pálida bajo el sol poniente, la bestia del alma de hielo dormitaba junto al jardín, Lin Shi y el taoísta Ethan Anji seguían ordenando la larga mesa, y la torre de encerrado demoníaco a lo lejos resplandecía con una suave luz dorada, como una barrera reconfortante. Sabía que, aunque la fecha de partida era incierta, un nuevo viaje ya lo esperaba. Los héroes y desafíos del mundo de jóvenes héroes invencibles guardaban su exploración. Y los lazos y la protección del mundo de leyenda de la espada y la hada se convertirían en su poder para surcar los cielos, al igual que las dos espadas que llevaba en la cintura. Al girarse y caminar hacia el pabellón de la espada, Ethan presionó el símbolo del dedo dorado en la palma de su mano. Aunque la luz blanca se había desvanecido, le había dejado una nueva esperanza. La próxima vez que abriría los ojos, tal vez vería naves de guerra surcando el cielo y héroes luchando para proteger la tierra. Él también albergaría la creencia de proteger el mundo de la espada y la hada, y en ese nuevo mundo, continuaría escribiendo su propia leyenda invencible. Capítulo 180. La grieta espacio-temporal y el primer encuentro en Hero City. El primer encuentro con la ciudad de los héroes a través de la grieta espacio-temporal. La niebla matutina sobre el monte Shu aún no se había disipado cuando Ethan se encontró en el terreno abierto frente al pabellón de la espada.
La espada del inframundo azul y la espada supresora de demonios colgaban una junto a la otra a sus costados. La luz azul dorada que emanaba de las espadas hacía eco de la luz blanca que salía de sus dedos dorados, formando un sutil flujo de energía que elevaba y descendía suavemente los pétalos de melocotón que lo rodeaban. Cuando Amu corrió hacia allí portando la piedra del alma de hielo, esta fue la escena que presenció. Bajo la pálida luz dorada de la mañana, la figura de Ethan estaba envuelta por la luz de las dos espadas, como si estuviera a punto de fundirse con la imagen ilusoria de una grieta espacial. ¿De verdad te vas, señor? La voz de Amu se quebró por la emoción, mientras la piedra del alma de hielo brillaba con un tenue resplandor azul en su palma. Todavía no te he llevado a ver la nueva hierba del espíritu de hielo en la cueva del cristal de escarcha, y las semillas de Onagra aún no se han plantado en las llanuras de hielo. Y Ethan se agachó y colocó una pulsera tejida con hierbas espirituales en la muñeca de Amu. La pulsera contenía energía de elemento madera que podía estimular automáticamente el crecimiento de las plantas circundantes, permitiendo que las semillas germinaran con éxito incluso en las llanuras heladas del extremo norte. Cuando regresemos, iremos juntos a la cueva del cristal de escarcha y plantaremos onagras por todas las llanuras heladas. Le dio una palmadita en la cabeza al chico y luego miró a la bestia del alma de hielo que estaba cerca. Cuídala bien por mí, y también cuida las plántulas del jardín de hierbas espirituales. La bestia del alma de hielo pareció comprender, frotando su hocico contra la palma de Ethan y colocando en su mano una flor de cristal de hielo recién formada. Un pétalo de onagra estaba congelado dentro del cristal de hielo, como si el paisaje primaveral del mundo de la espada y la hada estaba sellado en su interior. Lynx y el taoísta Ethan Anji también vinieron a despedirlos, llevando una bolsa de tela llena de provisiones. El cristal de manantial espiritual puede reponer el poder espiritual, recuerden aplicar el ungüento protector de espadas una vez al día, y esto, Lynx le entregó una tableta de jade del tamaño de la palma de la mano con runas de comunicación Pengla y grabadas en ella, mientras inyecten poder espiritual, podrán enviarnos mensajes. Incluso si la señal es débil entre mundos, aún podremos recibir sus mensajes. Ethan tomó la bolsa de tela, colocó con cuidado el colgante de jade cerca de su cuerpo y luego hizo una profunda reverencia a todos. Gracias a todos. No sé cuándo regresaré, pero sin duda traeré de vuelta la historia del nuevo mundo. Tras decir eso, no dudó más y recitó en silencio en su corazón. Ve al mundo del joven héroe invencible. La luz blanca del dedo dorado surgió instantáneamente, envolviendo por completo a Ethan. La luz dorada y azul de las espadas gemelas lo protegió automáticamente, formando un escudo protector. Una grieta espacial se abrió lentamente dentro de la luz blanca, emitiendo una serie de silbidos, como si innumerables máquinas voladoras pasaban a toda velocidad. Los gritos de Amu, los gruñidos de la bestia del alma de hielo y las advertencias de Lynx se desvanecieron gradualmente en la distancia, reemplazados por el clamor y las fluctuaciones de energía de un mundo desconocido. Cuando la luz blanca se desvaneció, Ethan se encontró con un pie sobre una ciudad imponente. Bajo sus pies había un tejado metálico y, a lo lejos, rascacielos perforaban las nubes. Naves espaciales surcaban el cielo entre los edificios, dejando coloridas estelas de fuego. En una pantalla electrónica gigante, se reproducían noticias en bucle. La Alianza Guardiana frustra a una banda de contrabandistas alienígenas. Ciudad del Héroe recupera la seguridad y el joven héroe invencible y el caballero atómico unen fuerzas para cerrar con éxito la grieta dimensional. Ciudad de los héroes y un mundo de jóvenes héroes invencibles, murmuró Ethan para sí mismo, activando su visión energética para explorar los alrededores. Los canales energéticos de la ciudad eran claramente visibles, y la mayoría de las zonas irradiaban una apacible luz azul. Solo la zona industrial del noroeste emitía tenues fluctuaciones rojas de alarma, como si se estuviera produciendo un conflicto energético. Justo cuando estaba a punto de dirigirse a la zona industrial para investigar, escuchó un silbido a sus espaldas. Ethan se apartó instintivamente, solo para ver una figura roja cruzar el borde del tejado y aterrizar con firmeza frente a él. El recién llegado vestía un traje rojo ajustado con un logotipo dorado en forma de V estampado en el pecho, y su capa ondeaba al viento. Era nada menos que Mark Grayson, el joven invencible del que había oído hablar en el universo DC. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en la azotea de la torre guardiana? El tono de Mark era cauteloso, con los puños ligeramente apretados, y un destello de sorpresa apareció en sus ojos.
Podía sentir que las fluctuaciones de energía alrededor de Ethan no pertenecían a ninguna raza alienígena conocida, ni a ningún superhumano terrestre, sino que se asemejaban a una especie de poder peculiar que fusionaba naturaleza y metal. Ethan no ocultó nada, envainó sus espadas gemelas y suprimió momentáneamente la luz blanca que emanaba de su dedo dorado en la palma de su mano. Me llamo Ethan y vengo de otro mundo. Vine aquí a través de una grieta espaciotemporal, sin malas intenciones, simplemente quería comprender la situación de este mundo. Hizo una pausa y luego señaló hacia el noroeste. Parece haber una anomalía energética en esa zona industrial de allí. ¿Necesitan ayuda? La desconfianza de Mark no había desaparecido del todo, pero al oír hablar de una anomalía en la zona industrial, frunció el ceño. Son los restos de los cambiaformas causando problemas. Están intentando robar el núcleo energético de la ciudad. La Alianza Guardiana ya ha enviado gente allí, pero, cambió de tema, observando a Ethan de arriba abajo. Si de verdad tienes habilidades especiales, quizás podrías ayudar. Pero primero necesito confirmar tu postura. ¿Estás aquí para proteger esta ciudad o tienes otros motivos? Ethan se enojó y alzó la mano para condensar una pizca de energía de elemento madera. Unas enredaderas de color verde pálido brotaron de las grietas metálicas del tejado, creciendo rápidamente hasta formar una barrera, para luego disiparse lentamente bajo su control. Solo protejo a quienes necesitan protección, sin importar en qué mundo se encuentren. Estas palabras parecieron disipar las preocupaciones de Mark. Pronunció unas palabras por el comunicador y, poco después, un avión plateado aterrizó en la azotea. El avión tenía un diseño elegante, el fuselaje lucía el logotipo de la Alianza Guardiana y una mujer con un traje de batalla azul estaba sentada en el asiento del piloto. No era otra que Samantha, la caballera atómica de la Alianza Guardiana. Mark, ¿es este el visitante de otro mundo del que hablabas? La mirada de Samantha se posó en Ethan, con los ojos llenos de curiosidad. Sus fluctuaciones de energía son muy especiales, como una combinación de naturaleza y tecnología. Dejen de investigar esto por ahora, los cambiaformas están a punto de atravesar las defensas del núcleo de energía. Mark saltó primero a la aeronave y saludó a Ethan. Sube. Si de verdad puedes ayudar, la Alianza Guardiana te lo agradecerá. Ethan saltó a la aeronave. En cuanto se sentó, el avión se dirigió hacia la zona industrial como una flecha. El paisaje que se veía por la ventana pasaba a toda velocidad, un marcado contraste entre la prosperidad de Aero City y la desolación de la zona industrial. La primera, una escena futurista de imponentes edificios y aeronaves que iban y venían. La segunda, fábricas abandonadas, tuberías oxidadas y un leve olor a fugas de energía que impregnaba el aire. Los cambiaformas pueden transformarse absorbiendo metal. Su líder, Rey de Metal, puede controlar el metal en una radio de 100 metros. Ya hemos perdido a 2 miembros del equipo. Mark le entregó un comunicador a Ethan. Póntelo y podrás escuchar las instrucciones tácticas de la Alianza. Serás responsable de contener la manipulación de metal del Rey de Metal, mientras que Samantha y yo protegeremos el núcleo de energía. Ethan tomó el comunicador, y en el instante en que sus dedos tocaron la carcasa metálica, sintió una leve fluctuación de energía. Era la energía tecnológica de este mundo, completamente distinta de la energía espiritual del mundo de la leyenda de la espada y la hada, pero inesperadamente resonó débilmente con la luz azul dorada de las espadas gemelas. Intentó inyectar una pizca de la energía de la espada supresora de demonios en el comunicador, y la lectura de energía en la pantalla se volvió instantáneamente clara, incluso marcando la ubicación de los cambiaformas a lo lejos. Mi espada puede amplificar las señales de los dispositivos tecnológicos, e incluso podría interferir con la energía del Rey de Metal, dijo Ethan. La batalla ya había comenzado cuando la aeronave aterrizó frente a la fábrica abandonada en la zona industrial. Las puertas metálicas de la fábrica estaban retorcidas en formas extrañas, y varios miembros de la Alianza Guardiana usaban armas de energía para defenderse del ataque de los cambiaformas. En lo alto de la fábrica, una figura cubierta con una armadura metálica manipulaba tuberías y barras de acero, estrellándolas contra el suelo como si fueran bloques de construcción. Era el Rey Metálico. Acción. Gritó Mark, saltando por los aires, su figura roja describiendo un arco mientras cargaba directamente contra Metal King. Samantha activó la función de contracción atómica de su traje, transformándose en una luz azul y zambulléndose en la fábrica para proteger el núcleo de energía. Ethan no se precipitó hacia adelante. En cambio, clavó la espada del inframundo azul en el suelo.
La energía espiritual azul verdosa se filtró en la estructura metálica de la fábrica a lo largo de la espada, chocando con la energía manipulada del rey de metal. Las barras de acero en la parte superior de la fábrica se congelaron repentinamente en el aire. El rey de metal se giró sorprendido, y al ver a Ethan, un brillo codicioso apareció en sus ojos. Otro dador de energía. Tu manipulación de metales es muy superior a la de esos miembros de la Alianza. Puedo absorberla para fortalecer mi armadura. Mientras hablaba, Metal King manipuló decenas de barras de acero, lanzándolas hacia Ethan como serpientes venenosas. Ethan estaba preparado. La luz dorada de su espada supresora de demonios surgió con fuerza, fijando firmemente las barras de acero en el aire. Al mismo tiempo, activó su energía de elemento madera. Enredaderas de color verde pálido brotaron del suelo, enroscándose alrededor de las barras de acero y aislando por completa la energía de Metal King. ¿Qué clase de habilidad es esta? La expresión del rey de metal cambió parcialmente. Se dio cuenta de que no podía controlar el metal enredado en enredaderas. No eres un cambiaformas, ni eres miembro de la Alianza Guardiana. ¿Quién eres? Un guardián que pasa por aquí. Ethan saltó por los aires, con sus espadas gemelas cruzadas en las manos. La luz azul dorada y la energía verde del elemento madera se entrelazaron para formar una hoja de luz, con la que cortó la armadura del rey de metal. Hoy, no podrás tocar ni un solo dedo del núcleo de energía. En el instante en que la hoja de luz impactó contra la armadura, la estructura metálica de la fábrica tembló violentamente. El rey de metal lanzó un grito, y una grieta visible apareció en la armadura, revelando la verdadera forma del cambiaformas. Una criatura alienígena completamente plateada cuyo cuerpo podía transformarse libremente, pero que comenzó a derretirse bajo la purificación de la hoja de luz. No. Metal King intentó controlar el metal que lo rodeaba para envolverse, pero Mark llegó justo a tiempo y destrozó su armadura de un puñetazo. Samantha también salió corriendo con el dispositivo protector del núcleo de energía y le colocó una bomba de energía en el cuerpo a Metal King. Retirada. Gritó Mark, sacando a Ethan y Samantha de la fábrica. En el instante en que explotó la bomba de energía, toda la estructura metálica de la fábrica se derritió, y los gritos del rey de metal se desvanecieron entre las llamas. Al aterrizar en una zona segura, Ethan notó que la luz azul dorada que emanaba de las espadas gemelas era aún más brillante que antes. Claramente, tras absorber la energía metálica de los cambiaformas, los espíritus de las espadas habían resonado de una nueva forma con la energía de este mundo. Mark le dio una palmada en el hombro, con un tono lleno de admiración. No esperaba que fueras tan capaz. La Alianza Guardiana necesita un ayudante como tú. ¿Por qué no te unes a nosotros? Ethan sonajero y negó con la cabeza, señalando el dedo dorado en su palma. Solo soy un transeúnte, y aún tengo que explorar más mundos. Sin embargo, si necesitas ayuda, con gusto te echaré una mano. En ese preciso instante, el comunicador de Samantha sonó de repente y se escuchó la voz del líder de la Alianza Guardiana. Mark, Samantha, regresan al cuartel general de inmediato. Ha aparecido una nueva señal alienígena, que se sospecha que es una sonda Viltrumita. Las expresiones de Mark y Samantha se tornaron serias al instante. El corazón de Ethan dio un vuelco. Los Beltumianos, una de las razas alienígenas más poderosas del mundo de Invincible Joe Nero, famosos por conquistar planetas, y además la misma raza que Mark, el protagonista de Invincible Joe Nero. Apretó con fuerza sus espadas gemelas, con la mirada endurecida. ¿La sonda de los Beltumianos? Iré contigo. La aeronave despegó de nuevo, rumbo al cuartel general de la Alianza Guardiana. Ethan contempló el cielo sobre Ciudad Héroe, sintiendo una sensación familiar en su interior, como al enfrentarse al General Zod en el universo DC o al Señor del Inframundo en el mundo de la leyenda de la espada y la hada. Un nuevo desafío se abriría ante él. Y él, portando el espíritu guardián del mundo de la leyenda de la espada y la hada, lucharía codo con el invencible joven héroe en este mundo repleto de héroes, para hacer frente a la amenaza interestelar. Capítulo 181. La sonda Viltum y la elección de la Alianza Guardiana. La elección entre la sonda Viltum y la Alianza Guardiana. Las puertas metálicas del cuartel general de la Alianza Guardiana se abrieron lentamente frente a la aeronave, revelando un interior futurista. Un mapa global de fluctuaciones energéticas se actualizaba en tiempo real en una pantalla holográfica flotante, investigadores con uniformes blancos operaban rápidamente en el panel de control, y varios héroes con trajes de batalla estaban reunidos alrededor de una mesa de conferencias redonda en el centro, con una atmósfera tan densa como el metal solidificado. Mark, Samantha, por fin han vuelto.
Un hombre corpulento con armadura negra se acercó, la insignia de guardián en su pecho brillaba fríamente bajo las luces. No era otro que el líder de la Alianza de los Guardianes, Onignith. Cuando su mirada se posó en Ethan, un brillo penetrante y escrutador apareció en sus ojos. ¿Y este es? Su nombre es Ethan. Viene de otro mundo. Acaba de ayudarnos a resolver la crisis del Rey Metálico, presentó Mark rápidamente, entregándole a Ethan su comunicador mejorado. Sus habilidades son muy especiales. Puede combinar tecnología con energía natural y mejorar nuestro equipo. Omnipotente tomó el comunicador, sus dedos recorrieron las claras lecturas de energía en la pantalla, con el ceño ligeramente relajado. ¿Visitantes de otro mundo? Perfecto, necesitamos más energía. Se giró y caminó hacia la mesa de conferencias. La sonda beltumiana ha estado orbitando la Tierra durante 3 minutos, su señal cubre toda la ciudad de los héroes. Todavía no hemos descubierto su propósito. Ethan siguió al grupo hasta la mesa de conferencias, y su mirada se posó en la proyección holográfica del detector. Una esfera metálica del tamaño de una pelota de baloncesto cubierta de runas en espiral que irradiaba una energía de color púrpura pálido. Dentro del campo de visión de la energía, el núcleo del detector brillaba con una luz roja similar a la tecnología kryptoniana del universo DC, pero con una agresividad mayor, como si estuviera buscando las debilidades defensivas de la Tierra. La frecuencia de la señal del detector es muy particular, y nuestros inhibidores simplemente no pueden descifrarla. Un investigador, que llevaba gafas, se las ajustó con voz llena de ansiedad. Además, absorba constantemente señales de satélite procedentes de la Tierra. Si esto continúa, el sistema de comunicaciones global quedará paralizado. Samantha se acercó al proyector y mostró la trayectoria de la sonda. Venía de la galaxia de Andrómeda, destruyendo en su camino las estaciones de vigilancia de 3 civilizaciones alienígenas. Era claramente un dispositivo preliminar utilizado por los Viltumianos para limpiar el planeta objetivo. Ethan habló de arrepentimiento. Puedo intentar interferir con su núcleo energético. Colocó la espada Kingmin sobre la mesa de conferencias, y la energía espiritual azul verdosa fluyó hacia la proyección holográfica a lo largo de la espada, resonando con las fluctuaciones energéticas del detector. El núcleo de este objeto se basa en la energía del metal oscuro, y mi espada puede neutralizar esta energía, pero necesita estar a menos de 100 metros del detector. Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Omnipotente, y luego anunció. De acuerdo. Mark, lleva a Ethan a bordo de la nave de guerra Guardián para acercarnos a la sonda. Samantha y yo nos encargaremos de la defensa terrestre para evitar que la sonda lance oleadas de ataque. En la cabina de la nave de guerra Guardián, Mark manejaba con destreza el panel de control. Como un meteoro plateado, la nave atravesó la atmósfera terrestre y se precipitó hacia la sonda orbital. Ethan permanecía junto a la escotilla, observando cómo la Tierra, de un azul profundo, se hacía cada vez más pequeña en el exterior. Sus espadas gemelas temblaban ligeramente a sus espaldas, y sus espíritus irradiaban intensas fluctuaciones. Era la primera vez que se enfrentaban a una amenaza tecnológica alienígena en el espacio. La energía resonó extrañamente con los motores de la nave, aumentando su velocidad en casi un 30%. Faltan 50 kilómetros. Dijo Mark con voz tensa. La sonda ha comenzado a emitir ondas de energía, manténganse a la defensiva. Ethan canalizó de inmediato la luz dorada de la espada supresora de demonios hacia el escudo de la nave, envolviendo todo el casco en un tenue resplandor dorado. Las ondas de energía púrpura liberadas por la sonda impactaron contra el escudo, creando ondulaciones, pero no lograron atravesarlo. Cuando la nave se encontró a tan solo 100 metros de la sonda, Ethan saltó de la cabina. La luz dorada y azul de sus espadas gemelas permaneció deslumbrante incluso en el vacío del espacio, formando una barrera protectora alrededor de su cuerpo. Ahora. Ethan cruzó sus espadas gemelas, entrelazando la energía azul dorada con la vitalidad verde del elemento madera para formar una lanza de luz, que clavó con furia en el núcleo del detector. En el instante en que la lanza atravesó la carcasa metálica, el detector emitió un zumbido agudo, las ondas de energía púrpura se volvieron repentinamente caóticas y las runas en su superficie comenzaron a desvanecerse. Pero justo cuando la lanza de luz estaba a punto de tocar el núcleo, el detector se dividió repentinamente en docenas de pequeñas esferas que atacaron a Ethan desde diferentes direcciones. Cada pequeña esfera liberó energía de metal oscuro, como una roja hermética, atrapándolo en el centro. Cuidado. Es una táctica de clones. La voz de Mark se escuchó por el comunicador. La nave de guerra Guardián abrió fuego de inmediato, destruyendo varias esferas que se aproximaban.
Estos clones pueden ser detonados, así que no dejen que los toquenes. Ethan mantuvo la calma. Fusionó por completo la energía del manantial espiritual con la técnica de escape de madera, y las enredaderas de color verde pálido crecieron rápidamente en el universo, envolviendo las pequeñas esferas restantes. Al mismo tiempo, usamos la luz dorada de la espada supresora de demonios para encender las enredaderas. Estos, portando fuego purificador, consumieron por completa la energía del metal oscuro de las pequeñas esferas, dejando solo fragmentos metálicos inofensivos. Tras acabar con los clones, Ethan se lanzó de nuevo hacia el núcleo principal de la sonda. Esta vez, sin dudarlo, clavó ambas espadas en el núcleo simultáneamente. Una oleada de energía dorada, azul y verde inundó la sonda como una marea, extinguiendo al instante la luz púrpura y borrando por completo las runas de su superficie, convirtiéndola en una fría esfera metálica. Lo logramos. Exclamó Mark por el comunicador mientras la nave de guerra guardián se acercaba lentamente. Ethan, regresa rápido. Necesitamos volver a puerto. Cuando Ethan regresó a la nave de guerra, notó que Mark tenía una expresión seria. Señaló la pantalla del panel de control, que mostraba una nueva señal. Una advertencia del sistema Beltum. La Tierra ha sido marcada como un objetivo a conquistar. La flota Beltum llegará en 3 meses. 3 meses y repitió Ethan en voz baja, mientras sus dedos recorrían el mensaje de advertencia en la pantalla. En su visión energética, también se vislumbraba un fragmento de contenido oculto en la señal. Un registro del despliegue de tropas y las debilidades de la flota Beltum. Dejaron la información de la flota a propósito, como para provocarnos. Mark apretó el puño, con una mirada decidida. No importa cuántos vengan, defenderemos la Tierra. Ethan, ¿estás dispuesto a quedarte y ayudarnos? La Alianza Guardiana necesita un poder de combate como el tuyo. Ethan observó la imagen de la Tierra en la pantalla y luego tocó el colgante de jade de comunicación de Susan que guardaba en su bolsillo. El colgante emitía una tenue luz azul, como si le recordara los lazos que lo unían al mundo de Xianjian. Recordó la mirada expectante de Amu y las instrucciones del Imsi y del taoísta Ethan Anji, y encontró su respuesta. Puedo quedarme y ayudarte a prepararte para la batalla dentro de 3 meses, dijo Ethan con firmeza. Pero después de 3 meses, debo irme. Tengo otros mundos que recorrer. Mark soltó una risita y le dio una palmada en el hombro. Ya basta. 3 meses son suficientes para que desarrollemos un plan de defensa, suficientes para que la Tierra se prepare. Y creo que incluso si te vas, podemos mantener este lugar. Tal como dijiste, la creencia en la protección es más importante que cualquier poder. Mientras la nave de guerra guardián regresaba a la Tierra, Ethan permanecía junto a la escotilla, observando cómo el planeta azul se hacía más grande, con sus espadas gemelas brillando levemente a sus espaldas. Sabía que los próximos 3 meses estarían repletos de intensos preparativos para la guerra. Y después de ese tiempo, se despediría de este mundo repleto de héroes y continuaría su viaje por los cielos. Pero en ese momento, solo quería centrarse en lo que protegía. Ya eran las raíces espirituales del mundo de la leyenda de la espada y las hadas o la tierra en Ciudad Héroe, cada acto de protección era un hito importante en su camino hacia la invencibilidad. Y la amenaza de la flota de Wiltun se convertiría en el desafío más inolvidable en su mundo de joven héroe invencible. Capítulo 182. 3 meses de preparación y la fusión del poder interdimensional. 3 meses de preparación y la integración de fuerzas de todo el mundo. La nave de guerra guardiana atravesó la atmósfera y el perfil de ciudad heroica se fue definiendo gradualmente bajo sus pies. Cuando la nave aterrizó suavemente en el helipuerto del cuartel general de la Alianza, Omnipotente y Samantha ya los esperaban allí. Al ver los restos de la sonda Beltum averiada que Ethan llevaba consigo, una expresión de aprobación brilló en los ojos de Omnipotente. Bien hecho, Ethan. Pero esto es solo el principio. Tenemos mucho trabajo por delante en los próximos 3 meses. Dentro de la sala de conferencias, una proyección holográfica ampliaba al máximo el mapa de defensa de la órbita terrestre. Ethan observará el mapa, repleto de puntos rojos densamente agrupados. Las ubicaciones donde la Alianza planeaba desplegar armas defensivas, desde cañones láser de gran altitud hasta escudos de energía terrestres, cada nodo marcado con parámetros detallados. Samantha señaló uno de los puntos rojos. Esta es la estación de defensa de aguas profundas en el Océano Pacífico. Planeamos desplegar aquí torpedos de antimateria, pero los componentes principales requieren metal oscuro, y nuestras reservas actuales de metal oscuro solo alcanzan para fabricar 3. Ethan recordó de repente la energía del metal oscuro en los restos de la sonda.
Colocó los restos sobre la mesa de conferencias y activó la energía del manantial espiritual de la espada Kingwing. Quizás pueda purificar el metal oscuro de los restos. Una luz azul verdosa se filtró en los restos a lo largo de la hoja de la espada, y la corteza metálica, originalmente fría, comenzó a brillar con un tenue resplandor púrpura. Varios hilos de metal oscuro líquido fluyeron lentamente a lo largo de las marcas de la espada y cayeron en un recipiente especialmente diseñado. La energía del manantial espiritual puede separar el metal oscuro de las impurezas. Este metal oscuro purificado es suficiente para fabricar 5 torpedos. Los investigadores se reunieron de inmediato y, tras realizar pruebas con los instrumentos, exclamaron con entusiasmo. La pureza es del 98%. Es incluso mejor que el metal oscuro que tenemos actualmente. El hombre todopoderoso recomendó y ordenó por el comunicador. Organicen inmediatamente un equipo para enviar todos los restos del detector al laboratorio, donde Ethan se encargará de purificar el metal oscuro. En los días siguientes, Ethan se volcó en los preparativos. Durante el día, purificaba metal oscuro en el laboratorio, utilizando la energía del manantial espiritual y la liberación de madera para transformar las impurezas en energía inofensiva, e incluso moldeaba el metal oscuro para convertirlo en los componentes principales de las armas defensivas. Por la noche, realizaba entrenamientos simulados con Mark y Samantha. La superfuerza y la capacidad de vuelo de Mark, la contracción atómica y el cañón de energía de Samantha, combinados con la resonancia de espadas duales y la liberación de madera de Ethan, formaron un equipo temporal cuya tasa de victorias aumentaba constantemente en los combates simulados contra los guerreros de Beltum. A altas horas de la noche, las luces de la sala de entrenamiento seguían encendidas. Ethan acababa de bloquear el potente puñetazo de Mark con sus espadas gemelas cuando sintió una resonancia repentina e intensa en su interior. No la resonancia de las espadas gemelas ni del elemento madera, sino una maravillosa fusión de energía espiritual del mundo de la espada y la hada con la energía tecnológica de este mundo. Inconscientemente, canalizó su energía hacia el blanco de entrenamiento metálico, y el centro quedó inmediatamente envuelto por una capa de enredaderas de color verde pálido, cuya superficie estaba cubierta por una membrana de energía dorada, capaz tanto de defenderse de los ataques físicos como de resistir los impactos energéticos. Esto es, Mark se inclinó sorprendido, tocando suavemente la membrana de energía con el puño. Su puño quedó firmemente enredado por enredaderas, pero no sufrió ningún daño. ¿Tu habilidad puede fusionar tecnología y energía natural? Ethan también se sorprendió un poco. Activó su visión energética. La energía de la liberación de madera y la energía de la fuente espiritual dentro de su cuerpo resonaban con el equipo metálico en la sala de entrenamiento, formando una forma de energía completamente nueva que podía controlarse con precisión como la energía tecnológica y era tan inagotable como la energía natural. Quizás podamos usar esta energía fusionada para crear un escudo defensivo, sugirió. Inyectando la energía de la vena espiritual en el núcleo de la estación defensiva y combinándola con metal oscuro, podemos formar una doble capa de protección que ni siquiera la visión de calor de la gente de Biltun puede penetrar. Samantha sacó inmediatamente los planos de la estación de defensa. Haré que el equipo de investigación revise el plan de inmediato. Si tiene éxito, nuestra capacidad de defensa se duplicará como mínimo. Con el paso de los días de preparación, la red de defensa de la Tierra fue tomando forma gradualmente. Se ensamblaron los torpedos de antimateria en las estaciones de defensa submarinas, se infundieron con energía de venas espirituales los núcleos energéticos de los cañones láser de gran altitud y los escudos de energía terrestres cubrieron las principales ciudades del mundo. Ethan también enseñó a los miembros de la Alianza a usar la detección de venas espirituales. Mediante una simple meditación, podría percibir las fluctuaciones energéticas de la gente de Biltun y recibir alertas tempranas. Una semana antes de la llegada de la flota de Beltum, Ethan recibió un mensaje del mundo de la leyenda de la espada y la hada. La imagen de Amu apareció en la tablilla de Jade. El muchacho sostenía una piedra del alma de hielo, con un campo de onagras en flor a sus espaldas. Mayor. Las onagras están destacadas. La bestia del alma de hielo incluso me ayudó a plantar nueva hierba del espíritu de hielo en la cueva del cristal de escarcha. Cuando regreses, podremos preparar vino de rocío de primavera. Al contemplar los rostros sonrientes y familiares de la imagen, Ethan sintió una oleada de calidez en su corazón. Le susurró a la tablilla de Jade. Cuando haya resuelto esta crisis, volveré a verlos a todos. Tras colgar el mensaje, Mark se acercó a él y le ofreció una bebida caliente. ¿Estás pensando en el mundo de la leyenda de la espada y las hadas?
Ethan asintió, contemplando la vista nocturna de Ciudad Héroe a través de la ventana. Allí hay gente que me importa y tierras que he protegido. Pero aquí es igual. Hay héroes que necesitan mi protección y creencias por las que vale la pena luchar con todas mis fuerzas. Mark le dio una palmada en el hombro. No importa qué mundo elijas al final, te recordaremos. Las puertas de la Alianza Guardiana siempre estarán abiertas para ti. Ethan sujetó con fuerza sus espadas gemelas, la luz azul dorada de las hojas entrelazándose con la energía espiritual de sus palmas. Sabía que los 3 meses de preparación no solo habían preparado la tierra, sino que también habían potenciado sus habilidades como nunca antes. El poder de diferentes mundos se había fusionado en su interior, creando su propio camino hacia la invencibilidad. Tan solo un día de la llegada de la flota Beltum, las alarmas sonaron repentinamente en el cuartel general de la Alianza. En la pantalla holográfica, una enorme nave de guerra Beltum apareció en la órbita terrestre, con sus marcas púrpuras brillando con una luz fría, como una espada que pendía sobre las cabezas de la humanidad. El hombre todoterreno se paró frente a la mesa de conferencias, con la mirada resuelta. Caballeros, ha llegado el momento de la batalla final. Ethan, debes activar los torpedos de antimateria de la estación de defensa de aguas profundas. Mark, tú y Samantha son responsables de contener a los guerreros Beltum. Yo me encargaré del líder de la flota. Ethan asintió, echó las dos espadas a su espalda y reunió energía de fusión en sus palmas. No te preocupes, no dejaré que se acerquen más a la Tierra. Mientras Ethan abordaba su avión de combate para dirigirse a la estación de defensa submarina, echó un vistazo a Ciudad Héroe, una ciudad brillantemente iluminada donde la gente desconocía la inminente crisis. Los niños jugaban en las plazas y las parejas paseaban por las calles. Apretó los puños, con un solo pensamiento en mente. Cueste lo que cueste, debemos salvar esta paz. Capítulo 183. El rugido de la línea de defensa de aguas profundas y la carga de Wiltum. El rugido de las defensas de las profundidades marinas y la carga de Wiltum. La cúpula metálica de la estación de defensa submarina brillaba con un resplandor frío y duro bajo los reflectores, como un coloso de acero acechando en el lecho marino. Mientras el avión de combate de Ethan atravesaba el agua y aterrizaba suavemente en el helipuerto de la estación, los investigadores ya esperaban junto a la escotilla, sosteniendo un núcleo de torpedo que resplandecía con una luz púrpura oscura. El último torpedo de antimateria que se activaría. Los patrones metálicos oscuros del núcleo centelleaban ligeramente con las ondulaciones del agua, como si anticiparan la tormenta que se aproximaba. Señor Ethan, lo estábamos esperando. El investigador principal entregó el núcleo, con la voz temblorosa por la tensión apenas contenida. El acorazado Beltum ha traspasado las defensas exteriores de la Tierra. Omnipotente y su equipo se encuentran actualmente en órbita conteniéndolo. Debemos completar la activación cuanto antes, de lo contrario, Ethan tomó el núcleo, y la energía espiritual de sus dedos se filtró en él. Una luz azul verdosa fluyó a lo largo de los patrones del metal oscuro, y el núcleo, antes inactivo, se iluminó repentinamente, mostrando en su superficie runas del mismo origen que las espadas gemelas. Se trataba de bloques de vena espiritual que había tallado especialmente durante la preparación, capaces de estabilizar la energía de antimateria y permitir el control remoto a través del alma de la espada. No se alarmen, dijo, colocando el núcleo en la bahía de lanzamiento de torpedos y presionando suavemente la espada abisal azul contra la pared de la bahía. Sincronizaré la frecuencia del alma de la espada con el núcleo. Una vez que Mark y los demás envíen la señal, podremos lanzar de inmediato. Dentro de la sala de control principal de la estación de defensa, pantallas holográficas transmitían actualizaciones en tiempo real sobre la situación de la batalla en las vías. El traje rojo de Omniknight esquivaba el fuego de los cañones de la nave de guerra Beltum, cada golpe perforando su armadura. Mark, al mando de varios miembros de la Alianza, combatía contra los primeros guerreros Beltum en aterrizar. Su velocidad sobrehumana dejaba estelas en los pasillos metálicos, pero no lograba romper su formación. Samantha intentó usar la contracción atómica para infiltrarse en el núcleo de la nave, pero un general Beltum que apareció repentinamente la obligó a retroceder. El escudo de energía de su traje ahora estaba plagado de grietas. La situación es grave. Gritó de repente el operador en la sala de control. En la pantalla, el buque de guerra Wiltum comenzó a desplegar decenas de pequeñas lanzas de desembarco, que volaron hacia las principales ciudades del mundo. Quieren distraernos y aprovechar la oportunidad para destruir las estaciones de defensa. La claridad mental de Ethan se expandió instantáneamente, permitiéndole percibir claramente 3 naves de desembarco que se acercaban desde las profundidades marinas.
La energía del metal oscuro en sus cascos era del mismo origen que los detectores, pero poseía una fuerza destructiva mayor. Inmediatamente, empuñó la espada supresora de demonios y les dijo a los investigadores: ustedes sigan vigilando los torpedos, yo interceptaré las naves de desembarco. Antes de que el otro bando pudiera responder, ya había salido corriendo de la sala de control y se había lanzado al mar oscuro. La luz dorada y azul de sus espadas gemelas formaba una llamativa franja luminosa en las profundidades marinas, disipando el agua fría e iluminando la oscuridad circundante. Cuando el primer barco de desembarco apareció a la vista, Ethan no dudó y le inyectó su energía de elemento madera en el agua de mar. Enredaderas de color verde pálido brotaron del lecho marino, como innumerables pitones gigantes ágiles, sujetando firmemente el casco del barco de desembarco e impidiendo que avanzara ni un centímetro por mucho que se resistiera. Forasteros, ¿creéis que estas artimañas pueden detenernos? La escotilla de la nave de desembarco se abrió y un guerrero Beltún cubierto con una armadura púrpura saltó de ella, su espada de energía brillando con una luz roja letal. El Imperio Beltún ha conquistado planetas incontables. Vuestra resistencia es inútil. Ethan sujetó con fuerza sus espadas gemelas, cuya luz azul dorada emanaba con fuerza. Sin decir palabra, saltó por los aires, imbuidas de la energía dual de la energía espiritual y el elemento madera, y se dirigió hacia la armadura del guerrero. Con un crujido seco, las hojas de energía chocaron con las espadas gemelas, creando instantáneamente un enorme remolino en las profundidades marinas, cuyas aguas circundantes sirvieron por la onda expansiva. El guerrero Biltún claramente no esperaba que su aliado de la tierra fuera tan poderoso. Sintió un ligero entumecimiento en el brazo y un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Aprovechando el momentáneo descubierto del oponente, Ethan canalizó el poder de su espíritu de espada. La luz dorada de la espada supresora de demonios surgió repentinamente, atravesando las grietas de la armadura del guerrero. Sangre púrpura goteó por la hoja, y el guerrero lanzó un rugido de dolor, intentando contraatacar con su espada de energía. Sin embargo, Ethan la bloqueó con su espada del inframundo azul, pateando simultáneamente al oponente en el pecho y estrellándolo contra el mamparo de la nave de desembarco. Tras neutralizar al primer soldado, las otras dos naves de desembarco se acercaban al puesto defensivo. Ethan respiró hondo, cruzó sus espadas gemelas y una energía dorado-azul-verde se condensó en un enorme escudo de luz frente a él. Cuando se desató el fuego de artillería de las naves de desembarco, el escudo no solo bloqueó los ataques con firmeza, sino que también reflejó la energía, destruyendo instantáneamente el motor de una de ellas. Ahora. Se oyó la voz de Mark por el comunicador. Hemos inmovilizado al almirante Wilton, lancen los torpedos. Ethan se giró de inmediato, sintiendo una fuerte resonancia entre el espíritu de su espada y el núcleo del torpedo. La compuerta de lanzamiento de la estación de defensa submarina se abrió lentamente, y 5 torpedos de antimateria, dejando tras de sí llamas púrpuras, surcaron el mar como relámpagos, dirigiéndose hacia la nave de guerra Wilton. Podía sentir claramente cómo las venas espirituales de los torpedos se sincronizaban con sus espadas gemelas. La trayectoria de cada torpedo estaba completamente bajo su control. El comandante del buque de guerra Wilton percibió claramente la amenaza e inmediatamente ordenó que sus cañones giraran para interceptar. Innumerables disparos de cañón púrpura se cruzaron entre las profundidades marinas y las barandillas, pero no lograron alcanzar los ágiles torpedos. Ethan ajustaba constantemente la dirección de los torpedos usando el espíritu de su espada, e incluso empleó técnicas basadas en la madera para crear remolinos en el mar e interferir con la puntería del enemigo. Cuando el primer torpedo impactó en el núcleo de energía del buque de guerra, una violenta explosión generó una enorme ola en las profundidades marinas. Se abrió una brecha gigantesca en el blindaje del Wilton, dejando escapar una energía púrpura que parpadeaba como una estrella moribunda. Acto seguido, un segundo y un tercer torpedo impactaron en rápida sucesión, y el buque de guerra comenzó a escorarse, precipitándose hacia la atmósfera terrestre. Éxito. Vitorearon los investigadores en la sala de control. En la pantalla, los buques de desembarco Wilton perdieron potencia y se convirtieron en chatarra flotando en el mar. Ethan no se relajó. Gracias a sus agudos sentidos, pudo ver que el general de Beltún se dirigió a los pocos soldados supervivientes hacia la estación defensiva. Quería destruir el sistema de lanzamiento de torpedos de antimateria antes de que la nave de guerra se estrellara. Todavía quedan algunos supervivientes. Gritó Ethan por el comunicador mientras volaba hacia la estación defensiva.
Cuando regresó corriendo a la sala de control, el general ya había traspasado las defensas exteriores, y una hoja de energía púrpura se dirigió hacia la bahía de lanzamiento de torpedos. Ethan saltó por los aires, bloqueando el ataque con sus espadas gemelas. En el instante en que la luz azul dorada chocó con la energía púrpura, toda la estación defensiva tembló. Tu oponente soy yo. Gritó, fusionando por completo la energía de su vena espiritual con el poder de su alma de espada. La luz de sus espadas gemelas formó un pilar de luz en las profundidades marinas, apuntando directamente a los órganos vitales del general. El general Wilton claramente no esperaba que el poder de Ethan fuera tan formidable, y en su prisa, solo pudo defenderse con su espada de energía. ¿Quién eres exactamente? ¿Por qué posees energía que no pertenece a este mundo? Su voz estaba llena de confusión e ira, y los oscuros patrones metálicos de su armadura comenzaron a parpadear, como si reunieran sus últimas fuerzas. Un guardián de este lugar. Los ojos de Ethan se agudizaron y sus espadas gemelas se cruzaron repentinamente, formando una hoja de luz a partir de energía dorada, azul y verde. Hoy no te irás de aquí. En el instante en que la hoja de luz impactó, la espada de energía del general Beltún se hizo añicos y su armadura se partió en dos. Observó con incredulidad la herida en su pecho antes de transformarse finalmente en una pequeña mancha de luz púrpura y desvanecerse en el agua del mar. Ethan finalmente respiró aliviado cuando el último soldado Beltún fue eliminado. Se dirigió a la pantalla en la sala de control y vio a Omnignit y Mark destruyendo por completa la nave de guerra Beltún estrellada, mientras Samantha retiraba los escombros de la órbita. Las alarmas de defensa de la Tierra se disiparon gradualmente, y la palabra seguro en la pantalla holográfica brilló intensamente en la oscuridad de las profundidades marinas. Los investigadores le ofrecieron una bebida caliente, con los ojos llenos de admiración. Señor Ethan, usted salvó al planeta entero. Ethan tomó la copa, observando cómo el mar se calmaba gradualmente fuera de la ventana, mientras la luz de sus espadas gemelas se desvanecía lentamente. Sabía que la victoria en esta batalla decisiva no solo era una victoria para la Alianza Guardiana, sino también una victoria para la fusión de poderes interdimensionales. Desde la fuerza sobrehumana del universo DC, pasando por las venas espirituales y la liberación de la madera del mundo de la leyenda de la espada y la hada, hasta la resonancia con la energía tecnológica, cada paso de crecimiento lo acercaba un paso más a la invencibilidad. La voz del héroe todoterreno se escuchó a través del comunicador, cansada pero resuelta. Ethan, regresa. La Tierra te necesita, y la Alianza Guardiana también te necesita. Ethan sujetó con fuerza el comunicador, su mente divagando hacia la onagra del mundo de Chinese Paladín, hacia los ojos expectantes de Amu y hacia las instrucciones de Lynx y el maestro Ethan Anji. Observó cómo la Tierra se iluminaba gradualmente en la pantalla y luego tocó el colgante de jade de comunicación de Susan que guardaba en el bolsillo, mientras una suave sonrisa aparecía en sus labios. La batalla ha terminado, pero su viaje está lejos de haber concluido. Mientras el avión de combate emergía una vez más de las profundidades marinas y volaba hacia Ciudad Héroe, Ethan contemplaba el sol naciente a través de la ventana, con sus espadas gemelas brillando suavemente a sus espaldas. Sabía que la despedida podría ser inminente, pero este recuerdo de proteger a otros en el mundo de jóvenes héroes invencibles, al igual que las runas en el alma de su espada, lo acompañaría para siempre, iluminando su camino a través de los innumerables reinos. Capítulo 184. La vida cotidiana en Hero City y los lazos entre mundos. La vida cotidiana en Hero City y los lazos que unen a personas de diferentes mundos. La luz del sol matutino entraba a raudales por los ventanales que iban del suelo al techo del cuartel general de la Alianza Guardiana, proyectando largas franjas de luz sobre el suelo metálico de la sala de entrenamiento. Ethan acababa de terminar de entrenar con Mark. El sudor le corría por la frente, goteando sobre la vaina de la espada Destino Azul, que brillaba con un sutil resplandor azul verdoso.